Federico Lombardi ha dicho que Benedicto XVI llevará una vida retirada y dedicada a la oración. Será a partir del 28 de febrero cuando se formalice su renuncia al pontificado. Hace casi 8 años, el entonces cardenal alemán Joseph Ratzinger ocupaba el cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Era un estrecho colaborador de Juan Pablo II y estaba considerado como miembro del sector conservador de la Iglesia. El 19 de abril de 2005, Ratzinger fue elegido por el cónclave como nuevo papa. Habemus papam. Cardinalem Ratzinger. Aquel día se dio por hecho que no iba a ser un papado tan largo como el de Juan Pablo II por obvias razones naturales. El nuevo pontífice asumía su función cerca ya de los 80 años de edad. Finalmente, este pontificado ha durado 8 años y no por la muerte del Papa, sino por su decisión personal de abandonar. Ha sido un papado de transición. ¿Qué quedará para la historia de la labor del Papa Ratzinger? Ahora trasladaremos estas y otras preguntas a un experto. Antes vamos a ver cómo se ha producido este anuncio inesperado que conocíamos a media mañana por un teletipo de la agencia de prensa italiana. Dicen que ni siquiera el portavoz del Papa estaba al tanto de lo que pasaba. Como se pueden imaginar, una vez que se ha hecho pública la decisión, la noticia se ha extendido por el mundo a la velocidad de Internet. Roma, Antonio Pelayo. Sorpresa descomunal, ni los propios cardenales que estaban reunidos con el Papa en la sala del consistorio sabían nada y han sido sorprendidos por este anuncio realmente extraordinario del Papa. La noticia en la plaza de San Pedro se ha extendido inmediatamente y muchos turistas manifestaban su incredulidad y preguntaban qué va a suceder ahora. Creo que es un gesto histórico y creo que tendrá una repercusión enorme en la marcha de la Iglesia. Ha sido un anuncio inesperado que el propio Benedicto XVI se ha encargado de comunicar. Lo ha hecho en latín al terminar este consistorio con cardenales en el Vaticano. Ut incapacitate miam ad ministerium commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene consus pontes huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome. Successor Sancti Petri. Joseph Ratzinger ha explicado las razones que le han llevado a tomar esta decisión. Ad conditionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Y ha puesto fecha y hora para que se abra la sede vacante, el proceso para elegir nuevo pontífice. Renunciare ita da die 28 febbraio bis millesima 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet et conclave ad... A partir de entonces, Benedicto XVI se trasladará a Castel Gandolfo, la residencia de los papas situada a 30 kilómetros al sur de Roma. La renuncia del Papa ha sorprendido tanto dentro como fuera de la Iglesia Católica. Nada más conocerse la noticia, el portavoz de Benedicto XVI, Lombardi, ha explicado las razones de esa importante decisión y también lo que va a pasar a partir de ahora en las próximas semanas. Y ha aclarado algo importante, que no hay una enfermedad concreta que haya provocado la renuncia. El portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, explicaba un poco nervioso, impactado, según reconocía él mismo, que la noticia le sorprendía a los 30 cardenales que se habían reunido de forma protocolaria para hablar sobre una canonización. El Papa lo ha anunciado por sorpresa, en un día que además es festivo para el Vaticano. Pero les aseguro, decía a los incrédulos periodistas, Benedicto XVI no está enfermo, esa no es la causa de su renuncia. La prensa insistía, ¿es que está deprimido? Lombardi decía rotundamente no. No podemos hablar para nada de que sufra una depresión o descorazonamiento, absolutamente no. En las cuestiones del calendario, Lombardi también lanzaba mensajes de tranquilidad. Todo se hará con serenidad. Lo más probable es que el 1 de marzo se decida cuándo se reunirá el cónclave. Se lo estamos contando, hay fecha y también hora. Benedicto XVI dejará el papado el 28 de febrero a las 8 de la tarde. A partir de ese momento se iniciará el proceso para la elección de un nuevo papa y eso tiene sus plazos y sus procedimientos. La gran diferencia con respecto a sucesiones anteriores es que esta vez no habrá funeral del papa anterior. Lo que sí habrá, como siempre, es cónclave y fumata blanca cuando ya haya una decisión. ¿No es así, Antonio? Será una sede vacante extraña, diversa, muy diferente de las anteriores, puesto que el Papa seguirá vivo, el Papa anterior.
pero el mecanismo va a ser el mismo. Primero se reunirán los cardenales que estén en Roma, que vayan llegando a Roma de todo el mundo, discutirán un poco sobre la situación de la Iglesia del mundo, decidirán la fecha del cónclave y el cónclave se reunirá. Quizás sea un cónclave un poco más largo que el anterior, porque entonces había un candidato muy claro y muy neto. En este momento, por ahora, no lo hay. La sucesión ya está en marcha. Es momento ahora de negociaciones para elegir al nuevo representante de San Pedro. El 28 de febrero, Benedicto XVI dice adiós. Se va para dedicarse a la reflexión y al estudio. Al cónclave, que se reúne de inmediato, le queda mucho trabajo por delante. En unos 15 días se elegirá al nuevo obispo de Roma. El lugar de la elección es la Capilla Sistina. Los cardenales electores se reúnen allí en condición de reclusión y máximo aislamiento. El contacto con el mundo exterior es nulo. La elección es a través del escrutinio y fue Juan Pablo II quien restauró la mayoría de los 2/3. El elegido puede ser de cualquier parte del mundo, aunque tradicionalmente había sido italiano. Fue un polaco, Juan Pablo II, el que rompió esa tradición. Los italianos llevan tiempo reivindicando que el futuro papa sea de su nacionalidad. Pero sin duda una de las costumbres más arraigadas en ese conclave es la de la fumata. Es cuando el pueblo conoce si hay o no papa a través del humo que sale por la chimenea del tejado de la Capilla Sistina. Si es negro, cuando los papeles de la votación se queman con paja húmeda, es cuando el cónclave no tiene un elegido. El humo de color blanco le dice al mundo entero: Habemus papam. Que tenemos papa. Han pasado siglos desde la última vez que un papa renunció a su puesto al frente de la Iglesia. La tradición dice que los papas lo son hasta que mueren, y algunos lo han llevado hasta las últimas consecuencias, como Juan Pablo II. En sus últimos años como papa su deterioro físico era muy visible. Benedicto XVI ha decidido evitar ese tipo de imágenes de sufrimiento que dio Juan Pablo II y ha optado por retirarse antes de que su estado de salud vaya a peor. No es el primer papa que renuncia al cargo en la historia de la Iglesia, pero la decisión de Benedicto XVI supone un cambio sorprendente. Primero, porque abandona por falta de fuerzas, rompiendo con la línea de su predecesor, que pasó la última década de su pontificado en un delicado estado de salud. Y segundo, porque la historia de la Iglesia acumula casos de papas dimisionarios, pero nunca por agotamiento, y todos se remontan a lo que se conoce como protohistoria de la institución. Siglo II, el Papa Clemente deja el trono de Pedro tras ser condenado al exilio, la misma razón por la que abandona siglo y medio más tarde el Papa Ponciano y 300 años después también el Papa Silverio. En el 1045 quien anuncia su retirada es Benedicto IX, más tarde el fraile Celestino V tira la toalla tras 5 meses de Papa. La última renuncia de la que hay datos fue la de Gregorio XII y ocurrió hace 600 años. Ahora el anuncio de Benedicto XVI marca un precedente, abre un antes y un después al reconocer su incapacidad para ejercer el ministerio. El mundo volverá de nuevo a tener varios papas en vida, el retirado y el activo, el sustituto por el dimisionario. Ratzinger, el que se decía humilde trabajador de la Viña del Señor, hoy se retira de ese campo y abandona. A Benedicto XVI le tocó ser el sucesor de un papa muy carismático como fue Juan Pablo II y además llegaba al trono de Roma después de un pontificado muy largo, casi 30 años. El cónclave optó entonces por un papado más corto al elegir a un cardenal de 78 años de edad. Ratzinger pasaba por ser un conservador dentro de la Iglesia. Su legado es bien distinto del que dejó Juan Pablo II. Esta es la partida de nacimiento del tercer hijo del matrimonio Ratzinger, al que bautizaron con el nombre del padre, Joseph. Nació el 16 de abril de 1927 en Baviera, Alemania. Creció en el seno de una familia con profundas convicciones religiosas. Con 12 años ingresa en el seminario. Pero con 16 la Segunda Guerra Mundial interrumpe sus estudios y es llamado a filas. Esta foto, vestido con el uniforme del ejército alemán y miembro de las Juventudes Hitlerianas, siempre ha sido muy polémica. Termina el conflicto y Joseph retoma su vocación. Con 24 años es ordenado sacerdote junto a su hermano. Durante 2 décadas alterna su docencia con las labores pastorales, pero es en el Concilio Vaticano II donde Ratzinger impone su teología: el celibato de los curas, preservativo contra el SIDA o fecundación artificial. Sus tesis gustan al Papa Pablo VI, que lo nombra arzobispo de Múnich, aunque no se instala en el Vaticano hasta la llegada de Juan Pablo II.
Con el Papa polaco comparte amistad y una misma visión de la Iglesia. Por eso, años más tarde, le nombra prefecto para la doctrina de la fe. En Roma le apodan Panzer Cardinal, el hombre más influyente del Vaticano. Con la muerte de Karol Wojtyła, Joseph Ratzinger es nombrado Papa, el pontífice número 265 de la Iglesia Católica. El pontificado de Benedicto XVI ha durado casi 8 años. Los expertos dicen que en ese tiempo el Papa se ha esforzado por hacer más clara la doctrina de la Iglesia y también por mejorar las relaciones con otras confesiones. Volvemos a Roma. Antonio. Este gesto tan generoso del Papa ha sido como un broche de oro de un pontificado breve, como has dicho Vicente, pero es sumamente clarividente y fuerte en las líneas fundamentales. El Papa ha querido clarificar qué es la Iglesia, cómo funciona, para qué sirve, y ha querido ser muy transparente en todos los negocios, entre comillas, y sobre todo también muy duro, absolutamente duro, con escándalos como el de la pederastia. Creo que será un pontificado recordado por su firmeza y su claridad. Habemus papam, Cardinalem Ratzinger. Era abril de 2005. Joseph Ratzinger culminaba su carrera dedicada al servicio de la Iglesia. Su ascenso al trono de San Pedro trajo moderados aires de cambio. Benedicto XVI trabajó por reinstalar los valores cristianos en Europa. Ha tenido ataduras en el Vaticano. Él ha hecho lo que quiso, lo que creía que era lo mejor, y eso es de valientes. Transformó la liturgia para simplificarla y buscó a los jóvenes para acercarlos de nuevo a la Iglesia. En Madrid se dio un baño multitudinario en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. En su trabajo por renovar el mensaje de la fe, el Papa teólogo ha tenido que hacer frente a asuntos más humanos que divinos. Se ha encontrado con escándalos sin precedentes. El mayor, las revelaciones incesantes de casos de abusos sexuales a menores por parte de curas pederastas. Dicen que ningún otro asunto le ha causado tanto dolor. En Australia, uno de los países más afectados, llegó a pedir perdón a las víctimas. Él se ha esforzado mucho y ha puesto los medios para transparencia y para limpieza en la Iglesia. Experto en doctrina, ha luchado también contra la corrupción financiera en el Vaticano, ha relajado su mensaje contra el uso del preservativo y con ello su perfil más conservador. Un hombre de profundo espíritu cristiano y de sentido común. Benedicto XVI también abrió las puertas de Roma, mejorando las relaciones con otras confesiones. Benedicto XVI se ha tenido que enfrentar durante sus 8 años al frente de la Iglesia a 2 problemas muy serios, el de los abusos sexuales de algunos curas, del que ya les hemos hablado, y el de su mayordomo, que fue detenido y condenado a prisión por robar documentos del Vaticano. El Papa le indultó este pasado mes de diciembre. Un gesto de misericordia y una forma de dar carpetazo al asunto. Benedicto XVI y Paolo Gabriele se entrevistaron así 2 días antes de la pasada Nochebuena y el Papa concedió entonces a su ex mayordomo el indulto. Perdonaba de esta forma una condena de 18 meses de cárcel por robo y filtración de documentos. Hasta ser descubierto en mayo, Paolo Gabriele formaba parte de la llamada familia vaticana, el entorno más cercano al sucesor de San Pedro. Aquí se le ve atendiendo al romano pontífice en una comida. Tenía acceso a todas las dependencias papales y ese privilegio le permitió sacar, fotocopiar y filtrar más de 1000 folios de documentos y cartas privadas. La mayoría acabaron en manos de un periodista que preparaba un libro. Lo hice de buena fe, viendo el mal y la corrupción en toda la Iglesia, aseguró el denominado cuerpo